Vamos a continuar y cambiar de grupo multicelular y vamos a ver un poco qué es lo que está pasando mientras tanto con las plantas, ¿sí? Las plantas también son organismos multicelulares que tienen una organización compleja con células y tejidos y que también tienen una reproducción sexual en la que hay un pasaje por gametas y una formación de individuos pluricelulares producto de la fusión de esas gametas. Ahora bien, las plantas terrestres y también algunas algas tienen una estrategia un poco distinta de reproducción que vamos a repasar antes de ver el desarrollo de las plantas vasculares. Así que lo que vamos a ver ahora es un fenómeno que se llama alternancia de generaciones, que hace el ciclo de vida de las plantas y que es bastante distinto a lo que uno normalmente ve en animales. Y después vamos específicamente a repasar rápidamente los procesos de reproducción en plantas con flor, incluyendo la estructura de la flor, la gametogénesis, la polinización y la fertilización. Y finalmente vamos a ver un poco el desarrollo embrionario en plantas con flor y la germinación de las plantas con flor, que no es lo mismo que el desarrollo embrionario. Las plantas tienen un ciclo de vida, tanto las algas como las musgos, helechos, coníferas, plantas con flor, que es un poquito distinto. Lo que los animales es que hay organismos que van desde el cigoto hasta el adulto, que son diploides o que tienen una ploidía completa, que reducen a la mitad vía meiosis la cantidad, el conteo de cromosomas para generar gametas haploides que inmediatamente, digamos, se fusionan para regenerar el número diploide y volver a generar otro individuo diploide, ¿sí? Las plantas no hacen eso. Las plantas hacen lo que se llama una alternancia de generaciones. Alternan con la generación diploide, que es como el equivalente a la de los animales, una generación haploide. ¿Qué quiere decir eso? Imagínense que de un espermatozoide, en vez de desarrollarse, en vez de fusionarse y desarrollarse un individuo diploide, se desarrollara como cuando se desarrolla por partenogénesis un individuo haploide, ¿sí? Y ese individuo haploide va a generar células reproductivas por mitosis, o sea que también van a ser haploides, no va a volver a ser meiosis para seguir reduciendo, que se van a fusionar con las células reproductivas de otro individuo haploide para generar un cigoto diploide que va a generar otro individuo que sí va a ser diploide, ¿sí? Vamos a repasar lo que sucede. Tenemos una generación diploide que por meiosis forma gametas haploides. Esas gametas haploides, en vez de fusionarse inmediatamente, generan antes un individuo completo. Uno masculino, algunas, y otra la femenina, un individuo femenino. Ese individuo se desarrolla y genera otro juego de gametas diploides. Esas gametas diploides se fusionan en fecundación, regeneran el número diploide y forman un individuo diploide, ¿sí? Es como si esto ocurriera en animales, sería como si de cada espermatozoide y de cada óvulo se desarrollaran organismos distintos a los organismos que generaron a la morfología de la generación que generó esos organismos, y que esos organismos se buscaran, formaran gametas por mitosis, haploides. Esas gametas se fusionan y ahí sí regeneran un individuo
desarrollan un individuo con la morfología similar al individuo original, ¿sí? Eso quiere decir que se alterna una generación diploide con una generación haploide. Eso es lo que ocurre en plantas. En las plantas hay una generación haploide que se llama gametofito o generación gametofítica, que tiene un juego de cromosomas solamente. Esos gametofitos producen gametas por mitosis, no por meiosis, porque ya son haploides, no hace falta hacer meiosis para seguir reduciendo el número de copias. Y esas gametas se van a fusionar, van a fecundarse y van a formar un cigoto que va a formar un embrión y a dar un individuo adulto diploide. Ese individuo se llama esporofito o generación esporofítica, ¿sí? Esos individuos, cuando alcancen la madurez sexual, van a formar gametas por meiosis, y esas gametas se llaman esporas, y esas esporas van a crecer sin fecundación, o sea, no hay una fusión de esporas, en un individuo haploide que va a regenerar las gametas y volver a completar el ciclo. Lo importante acá es que hay una generación, hay una tanda, una generación de individuos, unos padres diploides que tienen hijos haploides, y esos hijos haploides van a tener a su vez nietos diploides, ¿sí? Se alterna la haploidía entre generaciones. Y además de alternarse la haploidía, lo que también sucede es que en muchos casos la morfología y la ecología del esporofito va a ser muy distinta a la del gametofito. En algunos grupos de algas, sobre todo algas unicelulares, la generación esporofítica y la generación gametofítica son similares, son casi iguales, solo difieren en la haploidía del núcleo, pero no hay manera de distinguirlas, son casi equivalentes, solo se alternan. En las plantas pluricelulares, las plantas terrestres, en general lo que sucede es que termina predominando una de las dos generaciones. En los musgos, la que predomina es la generación gametofítica, ¿sí? Ustedes cuando van a ver un musgo, lo más probable cuando ven la plantita que forma un musgo, lo que están viendo es un individuo de la generación gametofítica, es el gametofito, y es haploide, ¿sí? No sé si se fijaron que los musgos en cierta época del año, sobre todo en verano, les crecen como unas especies de antenitas con una capsulita en la punta. Bueno, eso no es parte del musgo, parte de esta planta que crece como así, como no es como si fuera una flor que sale una vara con flores. Esa es otro individuo, es la generación siguiente, son los hijos de esta planta que se generan en gametas en las axilas de la planta, ¿sí? Ahí se forman gametas, se produce una fecundación, se forma un cigoto y ese cigoto emerge eso que se llaman esporangios, ¿sí? Estos esporangios consisten solamente en ese pedicelo y en una cápsula adentro de la cual se forman las esporas. Las esporas van a ser las que se van a abrir y van a germinar reformando la generación gametofítica. Estas esporas se forman por meiosis. Las plantas lo que hacen es separar la meiosis, que ocurre acá, de la fecundación. En los animales es meiosis, gametas, se juntan las gametas, fecundación. Acá hay toda una generación de individuos en el medio, ¿sí? ¿Se entiende eso? Una cosa importante. ¿Visualizan un musgo?
¿sí? El típico musgo que crece, que tiene como estas son como chiquititos, con un montón de hojitas chiquititas imbricadas de color verde, en lugares muy húmedos, y que en ciertas épocas del año tienen como como esas estructuritas que salen como unas antenitas. Bueno, esas antenitas no son el mismo individuo que sacó antenitas, son los hijos de ese individuo. Esto se desprende, en realidad acá adentro se forma la espora, se llama así espora. La espora es un producto que se produce por meiosis. O sea, hasta acá esto es diploide, esto es diploide, lo de abajo es haploide, son dos individuos distintos. Doble juego de cromosomas, único juego de cromosomas, doble juego de cromosomas. Como ya como este es diploide, tiene que hacer meiosis y hacer esporas que son haploides. Y esas esporas germinan formando otro individuo nuevo diploide. Al final, estas esporas, como se largan al aire, germinan en otro lado, mientras que la fecundación de las gametas que forma el gametofito se produce en el seno de la misma planta, por eso es que aparecen juntas. Entonces, esta parte, la mayor parte de la planta, la más que uno más ve de la planta, es un gametofito y es haploide. Los tejidos que forman las antenitas, los esporangios, son diploides. Y son otro individuo. Y las esporas que se producen por meiosis del individuo diploide son haploides. O sea, este cosito es el equivalente en animales a todo el animal. ¿Sí? Nosotros generamos, como seres diploides, generamos gametas haploides por meiosis, y las plantas lo que hacen es generan esporas haploides por meiosis, y la espora no puede directamente fusionarse como nuestras gametas con otra espora. Las esporas germinan directamente, sin fecundación, sin fusión con otras, en individuos haploides, y esos son los individuos que van a generar las gametas que se van a fusionar. ¿Sí? Está separado la separación, la reducción de diploide a haploide de la formación de las gametas. Ahora, como ambas son necesarias para poder cerrar el ciclo, siempre hay una alternancia de que se alterna una generación haploide con una diploide. Esto es lo que se ve en helechos, y se dice que el gametofito es dominante porque casi la mayor parte de los tejidos que se ven, los individuos más grandes, son individuos que son gametofitos. Lo único que vemos como individuo del esporofito es el pedicelo con el esporangio que se forma y que libera las esporas. En otras líneas de plantas ocurrió al revés. La generación que ganó predominancia es la generación esporofítica, la generación diploide. Sí. Tengo una pregunta, no sé si tiene algo que ver, pero por ejemplo el diente de león, dicen que después cuando se seca, larga la pelucita esa blanca que la soplas y ¿esa debe ser la semilla de la planta? Sí, en el caso del diente de león, justamente es una planta que es capaz de reproducirse sin fecundación. O sea, forma la semilla sin necesidad de que haya un grano de polen fecundando el óvulo. Pero sin embargo, como saber, sigue siendo la generación esporofítica. En los helechos, que también me imagino que conocen, lo que predomina es la generación esporofítica, ¿sí? Cuando ustedes ven un helecho, lo que están viendo es el esporofito, es la generación diploide. Los helechos, si alguna vez vieron un helecho maduro, van a ver que en la parte de abajo de la hoja tiene como unos puntitos color marrón. Bueno, esos puntitos se llaman soros, y dentro de los soros hay lo que llaman esporangios. Ahí adentro de esos esporangios, que son microcápsulas, se forman las esporas. ¿Sí? Se hace meiosis y se forman esporas. Esas esporas
no van a fusionarse con otras esporas, no van a germinar en un helecho, sino que lo que van a hacer es van a germinar sin fusión en una microplanta. Los gametofitos del helecho son como unas plantitas muy muy chiquititas con forma de corazón, ¿sí? Muy básicas en su estructura, que lo que tienen son estructuras, por un lado, que generan gametas masculinas, que se llaman anteridios, y por otro lado, los arquegonios, que generan gametas femeninas. O sea que en la misma planta tienen producción, por un lado, de los ovocitos, los óvulos, y por otro lado, los espermatozoides. Esos espermatozoides pueden o fecundar la misma planta o fecundar otra plantín de estos, y cuando se fecundan se produce un cigote que va a formar la generación siguiente, que es la nueva generación del helecho tal como lo conocemos, ¿sí? Esto es un individuo distinto que este, ¿sí? Genéticamente, porque tiene solamente la mitad de los cromosomas, la mitad de la haploidía, y morfológicamente mucho más chiquito y tiene otro tamaño, y su función casi exclusivamente es formar estas gametas para generar el cigote que va a reformar, digamos, la siguiente generación de adultos esporofíticos. O sea que ya son diploides, generan estas gametas por meiosis y no son sin fecundación. Los organismos que son, o sea, los organismos, los esporofitos que son diploides, generan por meiosis algo que no se llama gameta, porque no se va a fusionar con nada. Por eso se llama espora y no gameta. La gameta es la que se fusiona. Para nosotros, la gameta es la que es haploide y es la que se fusiona. Entonces esto es medio lo mismo. Hasta ahora con los animales era todo lo mismo. Ahora con las plantas los separamos. Hay una generación de por medio entre los que hacen meiosis y lo que se fusiona. Entonces, lo que define que se llame gameta es que es lo que va a fusionarse con otra célula. No lo que se forma por meiosis. ¿En los hongos sería algo parecido o no? En los hongos hay cosas similares. Igual los hongos van por otro lado. Tienen un sexo muy alocado y diverso, del que no vamos a hablar en esta materia. No porque sea tabú ni vergonzoso, sino simplemente porque son demasiados casos y ya lo van a ver en botánica. Pero esto es importante porque es una diferencia importante y es muy... no es obvia, ¿no? Nadie se le ocurriría pensar que... No, yo pensé que esas cositas marrones eran las semillas. Porque yo me necesitaba, porque mi abuela tiene un montón de plantas que me necesitaban. Esas cositas nunca te van a dar directamente otra planta de estas. Te van a generar primero en un lugar húmedo una microplanta como esta, y a partir de ahí esa microplanta va a generar gametas. Como esta microplanta ya es haploide, no hace falta hacer meiosis, simplemente genera gametas. Las diferencias, hay una diferenciación celular, pero finalmente esas gametas se van a fusionar en la fecundación, van a regenerar el número diploide en un cigoto, y ese cigoto es el que va a generar de nuevo la planta principal, que es el broche. La idea se llama alternancia de generaciones, ¿sí? Y es algo que tienen las plantas y que no tienen los animales. Entonces el cigoto sería la semilla. El cigoto es la fusión de gametas. La semilla no existe porque los helechos no tienen semilla, ni los musgos. Los que tienen semillas son las plantas con semillas, que es, digamos, el tercer ejemplo de ciclo. En las plantas con semilla, tanto en las gimnospermas como en las angiospermas, las gimnospermas son las plantas con semilla pero que no tienen flor, y las angiospermas son las que tienen semilla y flor. También es el esporofito la generación dominante. Las plantas que vemos son esporofitos. El árbol aquel, la mosqueta aquella, el potu que está en casa, son todos esporofitos. Son todos diploides, o tienen todos, digamos, la haploidía doble. ¿Y dónde está el gametofito? Porque el ciclo está. La flor
es el órgano reproductivo de la planta, sigue siendo parte del esporofito, es diploide. ¿Qué genera la flor? La flor tiene pistilos, ahora vamos a ver en detalle, pero ¿qué largan las plantas en primavera y verano? Polen. ¿Qué es el polen? No es un activador. De que cuando se apoyan en una y en otra hacen intercambios. ¿Son esporas haploides el polen? El polen son esporas haploides. Y cuando se forma el polen en realidad no es la espora. El polen es el equivalente a uno de estos. Es una generación separada. Cada grano de polen es la versión más reducida de un organismo. ¿Sí? Adentro del ovario de la planta con flor, acá adentro, va a haber otra espora. El polen se forma, se llaman microesporas, pues son chiquititas, y en el ovario se va a formar la megaespora, que es, digamos, el equivalente femenino del óvulo. Esa megaespora va a formar un óvulo, ¿sí? O sea que adentro de la flor se forman un montón de individuos de la siguiente generación gametofítica en forma de granos de polen, y se forman unos pocos individuos de la generación gametofítica femenina que están adentro del ovario, ¿sí? Entonces, ¿cómo es el ciclo? Partamos de una planta adulta, ¿sí? Simplifiquemos una planta adulta, diploide. Esa planta forma flores, que son sus órganos sexuales. Dentro de esas flores se va a producir la meiosis, por meiosis, esporas, dos tipos de esporas, microesporas y megaesporas. La microespora se va a desarrollar formando el grano de polen, y acá entramos en la generación gametofítica. Dentro de ese grano de polen va a haber una gameta o dos gametas, ¿sí? Formadas por mitosis, mientras que adentro del ovario se forma de la megaespora, germina un individuo minúsculo femenino que va a ser la generación gametofítica, que nunca va a salir del ovario y que se va a quedar esperando a que llegue el otro gametofito masculino y traslade sus gametas al interior del gametofito femenino, se produzca la fecundación, y ahí es donde aparece el cigoto y el embrión. Una semilla no es un cigoto de planta con semilla. Una semilla es algo mucho más complejo, ya es... Si hacemos una analogía medio de los pelos, pueden pensar que las plantas, además de esta alternancia de generaciones, tienen desarrollo indirecto, porque su desarrollo embrionario lleva a formar una semilla, y esa semilla después va a formar por germinación la planta adulta. Ahora eso sí lo vamos a ver con un poquito más de detalle. Entonces, las plantas con flor se caracterizan por tener flores, que son órganos reproductivos. Una flor genérica tiene una base, un cáliz, está formado por hojas modificadas, típicamente, pero no siempre, de color verde, que se llaman sépalos, y después va a tener una serie de hojas modificadas, más modificadas, que son los pétalos, en general de algún tipo de colores y con algún tipo de patrón. Y después va a tener dos tipos de estructuras más. Por un lado va a tener otras que también son hojas modificadas, que se llaman estambres. El estambre está compuesto por un filamento que en la punta tiene una antera, y en esa antera es donde se va a formar los granos de polen, ¿sí? Es donde van a estar las microesporas que van a formar los granos de polen. Por otro lado, en el centro hay otra estructura que también son hojas modificadas, que se llama pistilo, ¿sí? El pistilo tiene en la base un ovario, tiene como un tubo
o una columna que se llama estilo, y finalmente tiene en la punta una estructura que se llama estigma. Adentro de las anteras se van a formar las microesporas que van a formarse, desarrollarse en el gametofito masculino, que son los granos de polen, y adentro del ovario está la megaespora que va a formar el óvulo. ¿Sí? Más o menos lo están viendo piensen en las flores que conocen, cuáles se parecen a esta y cuáles no. Muchas cosas que nosotros vemos como flores no son una única flor. Por ejemplo, el diente de león que mencionaste no es una flor. Fíjate, el diente de león es bastante distinta a esto. ¿Por qué? Porque el diente de león en realidad es un montón de flores muy chiquititas, apiñadas y juntas en un disco. ¿Sí? Entonces, cada uno de los pelitos que salen del diente de león, si lo miran a la lupa, van a ver que es una flor completa. Y por eso, en cada una de esas florcitas hay un ovario con un óvulo, y por eso es que cada uno de esos pelitos va a formar uno de esos penachitos que tiene la semilla en la base. Que es una semilla, o sea que es una planta que ya está desarrollada, un embrión ahí adentro, y lo único que tiene que hacer es trasladarse al punto de germinación para dar el adulto. ¿Cómo ocurre la gametogénesis en esta flor? Bueno, adentro del ovario tenemos el óvulo, que forma lo que se llama un megaesporangio, que va a formar, tiene una única célula que se llama megaesporocito. ¿Sí? Este megaesporocito va a ser meiosis. Profe, ¿por qué está rodeado de megaesporocito? ¿Qué es ese color más amarillo? Esto Sí. es una matriz líquida, no es tejido. Este megaesporangio es una célula que es todavía diploide, va a ser meiosis y va a formar una megaespora funcional y 3 megaesporas más chiquitas que se desintegran. ¿A qué les hace acordar eso? ¿En dónde habíamos una meiosis que en vez de hacer 4 células iguales te daba una célula grande y los óvulos y los cuerpos polares? Mismo motivo, misma estrategia. Estamos tratando de generar una célula que va a ser una gameta femenina, con todo lo que necesita la gameta femenina para generar un embrión. Por lo tanto, necesita mucha reserva. Por lo tanto, en vez de repartir todo el contenido de este megaesporocito en 4 óvulos más pequeños, se trata de concentrar todo en uno solo. Esta megaespora va a hacer 3 series de divisiones mitóticas y va a generar el gametofito femenino, que se queda ahí adentro y que tiene una célula central con 2 núcleos y una serie de células antípodas y un ovocito. ¿Sí? Una sola de estas va a ser fecundada, el resto van a ser tejidos accesorios. Como todo en lo que hace a gametogénesis del lado masculino es mucho más simple. Adentro de las anteras hay sacos de polen que tienen microesporocitos diploides, esos hacen meiosis, una meiosis parejita, cada una da 4 microesporas, cada microespora se desarrolla en un grano de polen. El grano de polen hace mitosis y genera una célula generativa que se va a dividir para 2 espermatozoides y una célula tubo, que es la célula que va a formar el tubo polínico. ¿Sí? O sea que es un microindividuo que lo único que sabe hacer es encontrar un estigma y fecundarlo. O sea, en cada óvulo hay un megaesporocito que se genera un único ovocito, mientras que en las anteras hay múltiples microesporocitos y cada uno genera 4 microesporas. ¿Cómo es la fertilización?
Bueno, de alguna manera el grano de polen sale de la antera y llega hasta un estigma de la misma flor o de otra flor. Si es la misma flor se llama autopolinización. Si es de otra flor de la misma especie, puede ser de otra flor del mismo árbol o puede ser otra flor de otro árbol o otra planta, ¿sí? Otro individuo. Algunas especies está todo ok con autofecundarse, hay otras especies que no, que tienen sistemas que evitan la autofecundación. Hay muchas plantas que tienen mecanismos para que ese polen se vaya lejos. Las plantas que largan el polen al viento para que se lo lleve lejos a otras plantas, o las plantas que utilizan polinizadores animales que van a llevar ese polen de una flor a la otra, idealmente de una planta a otra. De alguna manera el grano de polen llega hasta posarse en una parte de el pistilo que se llama estigma. Esa parte es una parte que tiene secreta una serie de moléculas de reconocimiento especial que lo que van a hacer es que el polen, el grano de polen, cuando toque ahí va a empezar el proceso de fecundación. Para eso lo que tiene que hacer es llevar sus espermatozoides hasta lo profundo del ovario. Y lo que hace es que del grano de polen, a partir de la célula tubo, esa célula se estira y forma un tubo largo que va todo por el estilo hasta llegar a ingresar al ovario. Y ahí, por esa célula tubo, van a viajar los dos espermatozoides hasta llegar al gametofito femenino, donde van a fecundar al ovocito. ¿Sí? Y ahí van a formar un cigote. Dos espermatozoides, no uno. ¿Qué pasó con la ovulispermia? Sí o sí llevan los dos. Siempre van los dos. Pero uno de los dos va a fecundar el ovocito. Y el otro lo que va a hacer es va a ir a esta célula central que tiene dos núcleos y va a hacer una fusión triple. Los tres núcleos se van a fusionar, dos maternos, uno paterno. De esta célula va a salir un tejido que se llama endosperma, que es un tejido especial que va a formar un envoltorio y una sustancia de reserva para ese cigote, ¿sí? En general, lo que nosotros vemos en las semillas, lo que comemos de las semillas, en general está formado a partir del endosperma, que es un tejido triploide, ¿sí? Ese endosperma solo funciona para asegurar la germinación, el crecimiento adecuado de ese embrión, y se descarta después de la germinación. El fruto se forma a partir del desarrollo del tejido de este ovario, ¿sí? O sea que en una semilla vos adentro tenés un embrión, tenés endosperma y además tenés tejidos maternos. O sea, el embrión es de la nueva generación, no los hijos, porque los hijos son el grano de polen y el óvulo, sino los nietos, ¿sí? Y además esa semilla va a estar formada muchas veces por tejidos maternos, que además a veces, no siempre, forman lo que llamamos un fruto. O sea, en realidad el fruto no siempre es una cosa carnosa, como las frutas que nosotros comemos. A veces lo que nosotros llamamos semillas es el fruto completo. Por eso se dice que una de las condiciones para que algo sea considerado fruta es que tenga semilla. Nunca lo había escuchado de esa manera, pero sí. O sea, si no tiene semilla, ojo, una naranja sin semillas no es que no es una fruta, porque se formó por el mismo proceso. Lo que pasa es que es una naranja, es un organismo, o sea, los linajes de naranja sin semilla son linajes que son capaces de iniciar todo el proceso de desarrollo del fruto en ausencia de fecundación, ¿sí?
No hay fecundación, no hay semilla, pero se forma el fruto igual. Eso evolutivamente no te lleva a ningún lado. Para nosotros, que nos gustan las frutas sin semilla, pues son un incordio, sí nos lleva. Entonces las seleccionamos para que duren. Generalmente, las plantas que tienen frutos sin semillas no se pueden reproducir sexualmente porque no tienen semilla, con lo cual generalmente se reproducen asexualmente por gajos. La reproducimos nosotros. Bueno, ahora sí, hasta acá recién llegamos al cigote, ¿sí? O sea que todo esto es solo para la fertilización del cigote, el mismo huevo donde empezábamos todo el desarrollo animal. Entonces lo que sucede es que del cigote se va a formar primero lo que se llama un proembrión. El proembrión, tenemos el cigote, se divide de un modo asimétrico en dos células, ¿sí? Esta célula se va a dividir de nuevo en otras dos células. La célula de acá abajo va a formar una estructura que se llama suspensor, que va a comunicar por un tiempo a la célula basal endospermo adentro del óvulo, y el embrión en sí se va a estar formando de este grupo de células. Las plantas tienen ejes como los animales, ¿vieron como vimos a posterior y anterior, izquierdo y derecho, dorsal ventral? ¿Tienen ejes? ¿Cuáles serán? Arriba y abajo, y más específicamente, ¿qué hay arriba? Hojas, la parte aérea. Piensa en una planta hacia arriba desarrolla lo que se llama la parte aérea, que es toda la parte que tiene tallos, hojas, flores, y hacia abajo todo el sistema radical, que suele ser tanto o más grande que la parte de arriba, ¿sí? Entonces acá ya se está formando un principio de eje, donde, a ver, acá está lo que se llama el eje caulinar, o el eje apical. Este es lo que va a crecer para arriba. Para acá van a estar las hojas, la parte aérea. Y en esta base, acá va a estar el eje radical, ¿sí? El eje de lo que va hacia las raíces. El otro eje que tienen las plantas es que las plantas tienen una estructura que es básicamente cilíndrica, ¿sí? Entonces hay un eje que es radial, que es lo que va al centro y qué es lo que va a la periferia. Y ese eje se va a empezar a formar acá, cuando las células que van quedando al lado de afuera van a ser las células externas, periféricas, y las de adentro van a ser las células internas. Hasta acá lo que vemos es que el embrión lo que forma es esta especie de como de bola de células, que es lo que llama el estadio globular, ¿sí? Un embrión globular. A medida que se sigue desarrollando, empieza a formar lo que se llama, en las plantas dicotiledóneas, que tienen dos cotiledones, que ahora vamos a ver qué son, forma un embrión que tiene forma de corazón, y de este embrión se empiezan a formar los cotiledones, que son las hojas embrionarias, son lo que llaman las hojas embrionarias, son el primer par de hojas que se forman en las plantas, ¿sí? Acá abajo va a estar la punta de la raíz, por acá va a empezar la raíz a crecer. Acá, en este hueco, en la axila entre los dos cotiledones, está la punta de tallo, ¿sí? Acá es donde va a empezar a crecer el tallo. De las células de acá pronto va a terminar la proliferación celular y va a empezar a quedar restringida solamente a un tipo de tejido que se llama meristema. En las plantas, muy pronto deja de haber proliferación celular en todo, menos en los lugares donde un tejido que se llama meristema, que es donde se va a formar toda la parte nueva de la planta. Hay un meristema acá, el de tallo, y un meristema acá de raíz. Y después están las dos hojitas germinales, y acá rodeando queda lo que queda del endospermo. Esos son dibujos, si lo vemos al microscopio,
Acá tenemos el estadio de 2 células, o sea, el cigoto recién dividido en 2. Este espacio se llama saco embrionario. Acá tenemos ya, con una serie más grande de divisiones mitóticas, forma el suspensor acá, y acá está lo que va a formar el embrión propiamente dicho. Acá está más grande, acá se ve el embrión, acá está el suspensor. Acá alcanzamos ese estadio de corazón, están empezando a aparecer los cotiledones, acá se está formando el meristema apical y acá se está formando la punta de la raíz. Acá más desarrollado, el último estadio que vimos, raíz, ya no está más el suspensor, degeneró, raíz, el meristema apical acá, y acá ya se formó lo que se llama el procambium, que es la parte interna de la planta donde está el sistema vascular, y el protodermo, que es la epidermis, recubrimiento primitivo. Y finalmente acá lo que tenemos es ya el embrión formado completo, y afuera se formó la cobertura de la semilla, ¿sí? Esta es una semilla que tiene muy poca sustancia de reserva, miren que es casi todo embrión, ¿sí? Pero cada semilla tiene estrategias distintas. Las plantas, como los animales, también pueden ser R estrategas, hacer muchas semillas muy chiquitas, o K estratega y hacer menos semillas más grandes. Y cuando son más grandes tienen más sustancia de reserva. Ejemplos de semillas. El poroto. El poroto tiene, si abren un poroto van a ver que tiene un embrión con ya un par de hojitas y un principio de raíz, y estas 2 hojas grandes que son los cotiledones. Cuando el poroto germina, lo primero que hace es se abren esas 2 y empiezan a formar como 2 hojas que son muy distintas, y después empiezan a aparecer el tallo con las otras hojas. El ricino o castaño de Indias tiene, por ejemplo, un cotiledón que, si uno lo ve de costado, se ve mucho más como una hoja. Esto es visto, digamos, de canto, ¿sí? Y también mismas estructuras: la raíz que se va a formar, los cotiledones, el endosperma, que es el resto del relleno de la semilla, y la cobertura, la cáscara de la semilla. Otra semilla de cebolla. La cebolla pertenece a un grupo que se llaman monocotiledóneas, porque en vez de tener 2 hojas embrionarias, 2 cotiledones, tienen 1. Pero la estructura es similar: un único cotiledón. Acá es donde estaría, como no hay 2 cotiledones, acá no hay una axila fácil de terminar, pero acá es donde está el meristema apical, y de acá va a salir la raíz. Todo lo demás es endosperma. Una semilla de maíz, misma estructura, ¿sí? La raíz, las primeras hojas, un único cotiledón, una estructura que se llama escotelo, que protege todo, y la sustancia de reserva en el endosperma. Una más vista al microscopio, la semilla de trigo. El embrión está acá, en este costadito, y todo esto es un endosperma con mucho almidón. ¿De dónde sale la harina blanca? ¿De qué parte? ¿De qué cosa? ¿No se muelen las semillas? La harina. La harina blanca. ¿Por qué harina blanca y integral? ¿Cuál es la diferencia? La harina blanca es harina, son granos, semillas de trigo, a la cual se le retira el endosperma y se muele y se separa de el pericarpo, que es la cáscara, del embrión, que es lo que llaman el germen de trigo, y del resto de las estructuras. Entonces queda solo la parte que tiene mucho almidón. La harina integral es lo mismo, nada más que molido entero. Entonces tenés todos los pedacitos de cáscara, y que lo que hace que sea la cáscara del trigo es más oscura. ¿Sí? Entonces, ya como ven, esta semilla ya tiene un embrión bastante desarrollado. O sea que ya no es
La semilla no es el principio del desarrollo de la planta. Es casi lo que diríamos un punto intermedio. Uno podría decir que acá termina el desarrollo embrionario y que a partir de acá empieza el desarrollo postembrionario a partir del proceso de germinación. Cuando una semilla germina en un lugar adecuado, lo que hace es que empieza a crecer, sale la raíz y empieza a salir el tallo, abre los cotiledones y después abre sus hojas, sus primeras hojas, segundas hojas y demás. Los cotiledones en general al tiempo se marchitan y se caen y queda la planta con el resto del sistema de las hojas mientras las raíces se desarrollan. Esto es en poroto, esto es en arvejas, esto lo pueden hacer en sus casas, si no lo hicieron ya. En la arveja el cotiledón queda subterráneo y las hojas que salen empiezan a crecer directamente como hojas. Lo mismo con el ricino. Y como si había para animales, no vamos a dejar de tener un timelapse para vegetales. Estos son semillas de ricino, una semilla de ricino germinando. Y acá está el tiempo de germinación. Sale primero la raíz principal, empiezan a salir las raíces laterales y el tallo empieza a crecer y al crecer empieza a empujar a la tierra y a llevar a los cotiledones a la superficie. Acá se ven los cotiledones que se empiezan a abrir y empiezan a salir las hojitas foliares que están adentro, que se abren y se extienden. Fíjense cómo mientras sigue creciendo el sistema radical. Acá en el centro están los meristemas, el meristema apical que va generando esta parte de la punta y además van quedando meristemas axilares que van generando las yemas de la siguiente serie de ramas que van a salir. Si vemos después más en detalle la estructura de las plantas, van a ver bien cómo se organizan las plantas en esas ramas y hojas. ¿Sí? En 15 días tenemos un plantín funcional. Otro ejemplo, la raíz de cebolla. La planta de cebolla emerge de la raíz, emerge primero una raíz primaria. Empieza a emergir el primer cotiledón, la primera hoja de follaje, y después lo que sucede es que esta raíz primaria se transforma en raíces secundarias. Otro ejemplo es la raíz del maíz, la germinación de la planta de maíz, que también sale una primera raíz primaria, después van siendo raíces secundarias, y la hoja sale rodeada por una estructura que se llama coleóptilo, que la protege inicialmente, y que después se abre para la planta completa. Y para este también tenemos un timelapse. Que van a ver que es básicamente el mismo proceso. Tengo maíz que planté en el verano afuera, cayó helada y sigue vivo. ¿Ves? Acá vienen las raíces creciendo. Crecen primero las raíces para empezar a absorber agua y después empieza a crecer la parte aérea que emerge a la superficie. ¿Sí? Esa es mi versión resumida de desarrollo de plantas. Verán un poco más en botánica. No me entré en tanto detalle porque sé que lo van a ver el cuatrimestre que viene, mientras que desarrollo animal quizás no lo vean más. Pero es importante, unos conceptos importantes que hacen la generalidad de las plantas es esta idea de la alternancia de generaciones y el hecho de que en algunos grupos domina el gametofito y en otros el esporofito, y los fundamentos de la reproducción de las plantas con flores y su desarrollo. Y con eso, ahora sí, aparece el cartel. ¿Puedo volver a explicar el proceso de la harina de trigo? ¿Cómo se hace la harina de trigo? Para obtener harina o harina integral,
agarrás los granos, las semillas de trigo y las molés en un molino, ¿sí? Plac, 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 molés. Y lo que va a pasar es que todos los componentes, que es por un lado la sustancia de reserva que tiene mucho almidón, más la cascarita que está, las distintas capas de cáscara que protegen la semilla, más el embrión, se muele todo, ¿sí? Y eso que te queda, la parte del endosperma, que es la parte blanca y de almidón, es blanca, pero lo otro generalmente es de algún tipo de tono más amarillo o marrón. Entonces por eso la línea integral te queda como un veteadito de color crema, con el microscopio tiene partes blancas del endosperma y partes más oscuras, más fibrosas, que son los pedacitos de cáscara que quedaron. Si vos compras salvado de trigo, a vos lo que te dan es solamente el molido sin el endosperma. O sea, normalmente lo que se hace es, se separa mecánicamente, se sale el endosperma blanco del resto de la semilla, se muele el endosperma blanco y eso te da la harina blanca. Y por otro lado se muele lo demás y se hace el salvado. Cuando compras harina integral es una mezcla de las dos cosas. Para que paro la grabación.